Hola familia y amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes y continuamos con la lectura del libro de Joyce Meyer, Belleza en lugar de ceniza. Capítulo número 6. Dolor. Aunque se deje guiar al Espíritu Santo, la sanidad emocional sigue siendo dolorosa. Si usted permite que el Espíritu del Señor dirija su recuperación, siempre Él estará presente para darle la fortaleza que necesita en cada fase del proceso, y así podrá soportar cualquier tribulación a la que se enfrente. Aunque el Señor nos ha prometido no abandonarnos ni desampararnos, Hebreos 13:5, cuando nos adelantamos a Dios tratando de hacer las cosas a nuestra manera, estamos en terreno peligroso. Nuestro Padre Celestial no tiene la obligación de sostenernos en aquellos problemas que nunca estuvieron en sus planes con relación a nosotros. Puede que sobrevivamos, pero el proceso acarreará mucha más lucha que la necesaria. El dolor de las heridas emocionales y la sanidad puede llegar a ser más traumática que el dolor físico. Cuando usted sigue el plan revelado de Dios y se enfrenta a momentos de dolor, recuerde que el Espíritu Santo es el fortalecedor. A veces le parecerá que no lo logrará. En esos momentos pídale al Señor que lo fortalezca. Para estos momentos difíciles existe una escritura para memorizar en la que el apóstol Pablo nos recuerda: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Ninguna tentación o prueba le ha venido a usted que está más allá de la tolerancia humana y que no se adopte o ajuste o pertenezca a la experiencia humana como para que el hombre no la soporte. Fiel es Dios a su palabra y a su naturaleza compasiva, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, los medios para salir, a fin de que podáis resistirla. Primera de Corintios 10:13. En los momentos difíciles aparecen muchas tentaciones, entre ellas la tentación de rendirse y volver a los viejos pensamientos y formas, volverse negativo, deprimirse y enojarse con Dios porque usted no entiende el motivo por el cual Él parece no proveer la salida a todo el dolor que usted ha tenido que padecer a lo largo de su vida. Aunque este pasaje de las Escrituras dice que Dios siempre va a intervenir a nuestro favor y que su ayuda siempre llega a tiempo, propóngase retenerla y no la suelte. Otro pasaje que ayuda se encuentra en 2 de Corintios 12, 7, 9, donde Pablo se refiere a su propio sufrimiento debido a lo que él llama el aguijón de la carne. En realidad no interesa qué clase de aguijón era. Sea lo que fuere, Pablo le pidió 3 veces a Dios que se lo quitara, pero la respuesta de Dios fue: te basta mi gracia, mi favor y mi amable bondad y misericordia, pues mi poder se perfecciona, es suficiente contra cualquier peligro y te permite soportar el conflicto en la debilidad. Versículo número 9. No siempre somos liberados de nuestra angustia en el preciso momento en que clamamos al Señor. A veces debemos soportar un tiempo, ser pacientes y constantes en la fe. Gracias a Dios que en esos momentos en los que el Señor escoge, por cualquier razón que sea, no librarnos enseguida, siempre nos da la gracia y la fuerza que necesitamos para seguir adelante hasta la victoria final. ¿Alguna vez se preguntó por qué Dios no siempre nos libera de nuestras ataduras y problemas inmediatamente? La razón es que solo el Señor sabe todo lo que hay que hacer en la vida de sus hijos y el momento apropiado para hacerlo. He aprendido por experiencia propia a confiar en vez de cuestionar. No está mal preguntarle a Dios por qué siempre y cuando eso no produzca confusión. En ese caso es mucho mejor confiar en el Señor sabiendo que Él nunca se equivoca y que nunca llega tarde.
Generalmente entendemos el motivo cuando la situación ya ha pasado y podemos pararnos del otro lado mirando hacia atrás. Hay muchas experiencias que viví en mi vida y que no las entendí mientras me sucedieron, pero ahora he llegado a comprender algo de su propósito y significado. Pasar por problemas es doloroso. En mi ministerio siempre comparto con la gente que el libro de Apocalipsis dice que los hermanos vencieron al diablo por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Apocalipsis 12:11. Hemos vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio, un testimonio de victoria en cualquier área de la vida. Es importante, pero para tener un testimonio positivo hay que haber vencido triunfalmente alguna oposición o situación difícil. La parte más dolorosa es mientras estamos pasando por la prueba o la tentación. La parte gloriosa viene una vez pasada la tribulación y entonces se puede testificar acerca de la gran victoria y la gran fidelidad de Dios. Y es que no sé si les ha pasado, pero muchas veces ya que ya hemos pasado la prueba, la tribulación, el problema, hasta nos reímos y decimos, ay, sí, nosotros estábamos agobiados, estábamos tristes, pero en realidad ya lo contamos de una manera diferente porque ya vemos del otro lado, ya vemos cuando ya tenemos la victoria. Y esos son los testimonios que nosotros damos, ¿verdad? Entonces, esto es pues bastante importante que recordemos cómo Dios nos ha sacado de situaciones difíciles en el pasado. Continuamos. Entradas de dolor. Debido a que he sufrido mucho emocionalmente, tanto como usted, estaba harta de sufrir. Quería encontrar sanidad siguiendo la dirección del Espíritu Santo, pero honestamente no podía entender por qué el proceso tenía que ser tan doloroso. Sentía que si tenía que seguir soportando el dolor, necesitaría alguna respuesta del Señor. Estaba progresando, me sentía mejor, ganando victorias en distintas áreas, pero parecía que cada vez que avanzaba, el Señor me colocaba en una nueva fase de recuperación que siempre significaba más sufrimiento y perturbación emocional. Y aquí está la imagen de una puerta. Ahí está. La entrada al dolor. Al orar acerca de mi situación, el Señor me dio una visión. En mi corazón vi una serie de puertas, una detrás de la otra. Cada una presentaba un suceso traumático de mi vida pasada que me había dolido en el momento de producirse. El Señor me mostró que cada vez que pasaba por un acontecimiento doloroso, abuso sexual en casa, haber sido ridiculizada en la escuela, por estar excedida a peso, por no tener amigos, estar siempre con miedo, haber sido abandonada por mi marido, haber sido traicionada por un grupo de amigos de la iglesia y así sucesivamente. Era una nueva entrada de sufrimiento. Recuerdo vívidamente la angustia del abuso, el miedo, el rechazo, el abandono y la traición. Lo mismo que usted si ha sido víctima de estas cosas que esclavizan a las personas. Cuando finalmente dejé que el Señor comenzara a trabajar en mi vida, Él me reveló que me había estado escondiendo detrás de esas entradas de dolor. Estaba profundamente atada, refugiándome detrás de las falsas personalidades, apariencias y fachadas. Sencillamente no sabía cómo liberarme. Cuando el Señor comenzó a sacarme de todas esas ataduras, dolió. Lo que me hizo entender que cuando la gente empieza a ser guiada para salir de la esclavitud hacia la libertad, para salir tiene que pasar por las mismas entradas de dolor o similares por las que entraron. Eso es para que estén del otro lado de sí mismos, para liberar y sanar. El Señor nos enfrenta con realidades, gente y verdades que nos resultan difíciles, si no imposibles de enfrentar por nosotros mismos. Permítame compartir con usted algunos ejemplos. Ejemplo 1. Yo estaba aterrorizada de mi padre. A pesar de ser una mujer de 40 años y tener 4 hijos, yo seguía teniéndole miedo.
Muchos sucesos dolorosos me habían colocado en esa situación. El Señor me había dicho que tenía que enfrentar a mi padre, mirarlo a los ojos y decirle: ya no te tengo miedo. Lo hice en obediencia y por fe, pero no sin temor y temblor. Filipenses 2:12. Había llegado a estar cara a cara ante una de las entradas de dolor. Sabía que podía pasar por ella y salir libre del otro lado, o podía quedarme detrás de la puerta escondida y seguir sufriendo de miedo para siempre de mi propio padre. Recuerde, confronté la causa primaria de mi dolor porque el Espíritu Santo me guió a hacerlo. Usted no lo haga simplemente porque yo lo hice. Ejemplo 2. A veces la gente sufre en la iglesia a causa de otro cristiano. Creemos que los creyentes no deberían lastimar a otros creyentes y no deberían hacerlo, pero las cosas son distintas a lo que debieran ser, aún en las vidas del pueblo de Dios. En la iglesia nos lastimamos los unos a los otros y eso produce dolor. Frecuentemente, cuando sucede, la parte lastimada se retira de cualquier asociación o participación con aquellos que le causaron dolor. Escondido detrás de la entrada, el herido decide: como me lastimaron en la iglesia, puede que siga yendo a los servicios, pero nunca me involucraré de nuevo con esa gente. Esa es una forma de atadura porque la persona está dejando que el pasado la controle. Dios nos traerá a un lugar en el cual nos pararemos fuera del escondite y correremos el riesgo de ser lastimados de nuevo. Cuando salimos del escondite es como si volviéramos a pasar por la entrada del dolor que nos llevó a la esclavitud. Ejemplo 3. Para algunas personas es muy difícil someterse a la autoridad. Para mí era extremadamente doloroso por haber sido maltratada por toda figura de autoridad conocida. Mi actitud era: ¿por qué voy a permitir que los demás me digan lo que tengo que hacer? No confiaba en nadie, especialmente en los hombres. Cuando el Espíritu Santo me llevó a la fase de mi recuperación en la que tenía que someterme a mi marido, se acabó la batalla. Sentí una terrible rebelión en mi carne. Quería ser sumisa porque creía verdaderamente que era bíblico, pero el dolor a la sujeción era mayor al que podía manejar. No sabía qué pasaba conmigo. Ahora me doy cuenta de que someterme a alguien y dejar que esa persona tomara decisiones por mí me recordaba los viejos temores y recuerdos de ser manipulada y de aprovecharse de mí, teniendo a mi padre, una figura de autoridad, tratando de decirme que las decisiones dolorosas que él hacía eran para mi bien y odiando todo el tiempo lo que me hacía, combinado con la frustración de ser incapaz de hacer nada al respecto, no me dejaba tranquila en cuanto a la sumisión. Para poder liberarme y llegar a ser la persona completa que Dios quería que fuera, tenía que aprender a someterme a mi marido. Como muchos cristianos, creía que la Escritura enseñaba sobre la sumisión de la esposa y los hijos al marido y padre como cabeza del hogar. Era el plan revelado de Dios para la familia. Estaba convencida de que este principio estaba en su palabra y que por lo tanto no tenía opción sino la de someterme o estar en rebeldía contra el Señor. Pero ciertamente era doloroso. Ahora bien, yo soy libre y puedo ver la seguridad en la sujeción santa. Nota: mucha gente se confunde acerca de la sujeción. Creen que tienen que hacer todo lo que la autoridad les diga que hagan, no importa lo que sea. La Biblia dice que debemos someternos solamente si como conviene en el Señor. Colosenses 3:18. Espero que estos ejemplos le ayuden a entender la entrada del dolor y cómo debe enfrentarla. No las mire como la entrada al sufrimiento, sino como el umbral de recuperación. Jesús siempre estará con usted para guiarlo y fortalecerlo al pasar por estas entradas hacia la plenitud. Recuerde, el dolor es realmente parte del proceso sanador. Otro ejemplo que me dio el Señor es el de la rodilla pelada.
Si una persona se cae en el piso de cemento y se pela la rodilla, le dolerá. Al día siguiente puede que le duela más que cuando la herida estaba fresca. Ya para entonces se le estará formando una cascarita, lo que significa que su cuerpo está en proceso de sanidad, pero a pesar de tener la herida protegida con la cascarita, le supurará y le arderá debido a que la sangre afluye a la herida para sanar el área afectada. Piensa en ello, una herida duele, pero generalmente el proceso sanador duele más. Aunque no es el mismo tipo de dolor, tampoco tiene el mismo resultado. Las heridas emocionales de alguna persona que han quedado ignoradas tanto tiempo que se han infectado. El tipo de dolor es completamente diferente del dolor de la sanidad. Hay que evitar uno y aceptar el otro. Sin dolor no hay mejoría. Permítame compartir con usted una excelente pieza de sabiduría que aprendí de mi experiencia personal. No le tema al dolor. Extraño como parezca, cuando usted más le tema y lo resista, más aumentará su efecto en usted. Años atrás hice un ayuno por primera vez en mi vida. Dios me llamó a hacer un ayuno de jugo durante 28 días. Al principio fue pero muy difícil. Me moría del hambre. Es más, estaba tan famélica que sentía dolor. Mientras le clamaba al Señor reclamándole por qué yo no podía soportar más, Él me contestó en lo más profundo de mi ser. Escuché el susurro apacible, Primera de Reyes 19:12, del Señor diciéndome: deja de luchar contra el dolor, deja que siga su proceso. Desde ese momento el ayuno fue mucho más fácil, hasta lo disfruté porque sabía que cada vez que me sintiera incómoda era un signo de progreso. La regla es que cuando más se resiste al dolor, más duele. Cuando una mujer embarazada empieza con el trabajo de parto, se le recomienda que se relaje. Los asistentes saben que cuando más resista el dolor, más fuerte será y más tiempo durará el trabajo de parto. Cuando usted está pasando por momentos difíciles, cuando el dolor es tan severo que parece que no lo puede soportar más, recuerde Hebreos 12:2, puesto los ojos, sin mirar nada que distraiga, en Jesús, el autor y consumador de la fe, dándonos el primer incentivo para creer, quien por el gozo puesto delante de él de ganar el premio, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. La perseverancia produce gozo. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. Salmo 126:5. Cuando usted esté sufriendo, no luche. Deje que el dolor cumpla su propósito. Aprenda a soportar lo que sea, sabiendo que hay gozo del otro lado. ¿Por qué no? De todos modos, ya que usted está sufriendo, recoja el beneficio completo de este sufrimiento, mientras permita que el abuso del pasado lo mantenga esclavo. Vivirá en un constante sufrimiento. Por lo menos, el dolor del proceso sanador produce resultados positivos, gozo en lugar de miseria. Deje que su dolor lo saque de la esclavitud y no que lo esclavice más. Haga lo correcto, aunque sea difícil. Obedezca a Dios y siga la dirección del Espíritu Santo, sabiendo que el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Salmo 35. Y es que sí, un ejemplo podría ser una inyección, una vacuna, ¿verdad? En el momento le duele, pero lo que se inyectó le va a producir beneficio a su organismo, ¿verdad? Entonces, realmente no es bueno que nos opongamos al dolor o que lo evitemos. Tenemos que pasar por cierto dolor para llegar a la sanidad. Bueno, y hasta aquí llegó este capítulo del libro de Joyce Meyer. Si tú conoces a alguien que necesite escuchar la lectura de este libro, te invito a que compartas el link para que muchos puedan ser ayudados. Estamos aquí para servir. Gracias por acompañarme. Un abrazo. Hasta pronto. Bendiciones.